Y ahora sí va a hablar alguien que es profesional y que pueda hablar con completa autoridad sobre el asunto, que es Idoia Zilloy, que es una de las anteriores directoras de la excavación. Buenos días a todos. Yo, bueno, ciertamente lo que dice Mercedes así, hay un error en lo que decía Núñez del informe, como lo has hecho, pero yo te quiero felicitar por el resumen que has hecho, porque pienso que encima, viniendo de luego en la materia, que es complicada de por sí, pues yo creo que lo has hecho bien, y además realmente yo he visto también el resumen y has cogido textualmente los textos de ellos, ¿no? Entonces sí que ha podido haber esa nota que tú dices, Manche, efectivamente, que es lo que dice el informe de Núñez, que es imposible que un derrumbe de techo, eso es lo que ellos dicen, no lo que yo digo, que es imposible que un derrumbe de pared sea anterior a un derrumbe de techo. Pero bueno, por lo demás yo le quiero felicitar por el resumen que he hecho. Bueno, yo a lo mío. Vamos a ver, efectivamente el informe del área de arqueología de la Universidad del País Vasco se usó como base argumentativa para la elaboración de una orden foral con la cual literalmente se nos echaba del yacimiento, se nos rescindía tanto en la explotación del yacimiento como en la autorización de actuación arqueológica. Orden foral que en teoría se basaba en una versión definitiva de este informe. Versión definitiva que no existía cuando se emite la orden foral, sino que se entrega, si la orden foral es del 19 de noviembre, se entrega el 3 de diciembre, es decir, la orden foral que nos expulsa del yacimiento en base a los argumentos de este informe, pues está basada en un informe que no existía. Bien, a raíz de ello, aparte de la expulsión del yacimiento, se inicia un proceso mediático muy duro, muy difamatorio, y también un proceso administrativo y judicial de carácter penal en el que todavía estamos inmersos y que esperamos salir ya en breve con la puesta en marcha de todo el tema analítico. Como es muy bien explicado, el informe del área de arqueología de la Universidad Vasca se basa en dos informes que nosotros aportamos durante el proceso de la comisión, aunque en realidad nadie nos pidió ningún tipo de información. Y estos dos informes son el que os ha señalado primero, un informe que se entrega en mayo de ese año y que es un informe que se había elaborado con vistas a que alguien que nos lo había pedido, como era la anterior consejera de Cultura, y la gente que le iba, digamos, a asesorar lo comprendieran. Es decir, es un informe genérico sobre los hallazgos que estaba destinado a un público que no era arqueólogo y que tenía que ser, por tanto, comprensible. En absoluto es una memoria de excavación, ni contiene todos los datos que debe contener una memoria de excavación, etc. Y se entrega un segundo documento que es la documentación de uno de los recintos donde habían aparecido los grafitos, concretamente el mayor conjunto de grafitos. Se les entrega esa documentación ya informatizada. Cuando emiten su informe ni siquiera habían visto una, digamos, versión actualizada de esta última documentación. No esperan y emiten su informe. Aparte, nosotros también depositamos en el Museo de Arqueología, y eso, vamos, por mucho que lo nieguen es así, tenemos depositados durante 2 meses la documentación original de campo, que ahora niegan haber visto y no sé, realmente no comprendo cómo no la fueron a ver, pero el caso es que no la analizaron, no la estudiamos y obviamente era una información que nosotros necesitábamos. Aparte de eso, nuestra propiedad intelectual, y pues al final nos la terminamos volviendo a llevar. Pero ellos no la consultaron y la tuvieron a disponibilidad, aunque ahora se consta, y de hecho ellos pasó que lo volvieron a negar. Bien, el área de arqueología emite 2 informes. Uno primero, pues un informe muy breve. Bueno, a ver, el día 19 de noviembre, que es el último día que se reúne la comisión, cada uno expone un poco los resultados de las conclusiones a las que había llegado con sus respectivos estudios. Se hacía ahí una exposición de lo que ellos opinaban sobre nuestra metodología, y al final de esa reunión se le entrega a Isogi la orden foral que, como les digo, nos rescinde el permiso de excavación y nos expulsa literalmente del yacimiento. Bien, pues, a ver, se me ha ido un lado. Lo siento. Bueno, pues esta orden foral, como les digo, está redactada de forma previa, porque evidentemente si se le entrega al ISO al salir de la reunión estaba ya hecha, estaba ya redactada previamente, es decir, estaba redactada de forma previa a que se exponga oralmente las conclusiones de los respectivos informes, lo cual es una irregularidad gravísima, gravísima. Bien,
A continuación, resulta que no nos entregan ese material por escrito, es solo una exposición oral, con lo cual difícilmente nosotros nos podíamos defender cuando el tiempo corría en contra nuestra, porque había que hacer unas alegaciones que no podíamos hacer sin tener el material, el soporte en papel para hacerlas. Bien, se nos entregan 6 días después, haciendo referencia además a sendos informes de Perrin y Milanese, que supuestamente estaban entregados, no nos los dieron. Ese material no se nos aporta en aquel momento. Hay un segundo informe, que ya es el definitivo, en el que se supone que se había soportado la orden foral que ya se había emitido, y ese informe se entrega, como les he dicho antes, el 3 de diciembre, según consta además en el registro de entrega por Diputación, que es lo que importa. Y ahí sí que se entrega con los 2 informes de Perrin y Milanese. Bien, durante el funcionamiento de la comisión nos resultó chocante, curioso y al final indignante que realmente no se sentaron con nosotros a evaluar en absoluto nuestro trabajo, se conformaron con aquellos documentos que les entregamos. Nosotros estábamos dispuestos a entregar todo tipo de documentación que hiciera falta, no se nos pidió material adicional en absoluto, no se vinieron a visitar las excavaciones. Ellos alegan que sí, vino uno de ellos un día, una hora, yo estuve presente, Eliseo estuvo presente, y fue una conversación pues de hola, ¿qué tal? Qué bonito de ella, que salían los grafitos y hasta luego. O sea, es decir, una hora, considerar eso como una reunión científica me parece ridículo, sinceramente. Y tenemos testigos de ello, es decir, no es algo que me esté inventando yo. Es decir, en definitiva, no vinieron a visitar las excavaciones ni a comprobar los registros estratigráficos que en aquel momento se podían ver. No aprovecharon esa oportunidad. Yo pienso que no se quiso investigar el tema. Bien, aparte de eso, no se interrogaron más que a una parte de las personas que habían estado excavando con nosotros, ni a nosotros, evidentemente, que creo que éramos los principales actores del tema. Si llevamos la dirección de la excavación, pienso que algún dato les podíamos haber aportado, se podían haber solucionado muchas confusiones, pero bueno, estaba claro que eso no se quería hacer. No revisaron los materiales arqueológicos que estaban a su disposición para revisar si habíamos hecho correctamente la catalogación de la tipología, y todo ese tipo de cosas no las quisieron revisar. No revisaron los grafitos, el material arqueológico no lo revisaron. Y sin embargo, hacen esta evaluación tan machacadora, digamos, hacia nuestro trabajo. Estudiando el informe definitivo, luego si quieren los argumentos que ha expuesto él en la mesa redonda, si quieren se pueden debatir, aquí yo no puedo entrar a contradecirlos, obviamente. Entonces, una de las cosas que ha dicho, y es muy importante, es que parten de la premisa de que el material es falso. Entonces, evalúan desde ese punto de vista nuestro trabajo. Entonces, como es falso, necesariamente no hemos detectado intrusiones deposicionales, es decir, intrusiones posteriores en la estratigrafía arqueológica. Por lo tanto, hemos excavado mal. Entonces, toda esta argumentación circular condiciona todo el desarrollo del dictamen. Realmente lo que vierten son acusaciones veladas, creemos, pensamos, pero realmente todo este tipo de argumentación no tiene ninguna probatura real. Lo que nos están dando son opiniones. Deberían haber encontrado esto, deberían haber encontrado... No, a ver, aporten ustedes pruebas, no hay una sola prueba de lo que dicen, son todo opiniones, argumentaciones que no demuestran nada. Y lo que no se hace, que es gravísimo, es que realmente no se hace una auditoría de carácter científico, no se evalúa cómo se ha llevado a cabo la metodología arqueológica, si los registros están bien informados, si está bien hecha la secuencia estratigráfica que necesitamos para ordenar toda la historia del yacimiento. Ese tipo de análisis, esa evaluación científica que realmente es la que se debería haber hecho, no se hace. Se pierden en divagaciones de lo que creemos, pensamos que deberían haber encontrado. Nosotros lo que hacemos es una exposición objetiva de lo que se ha encontrado y en base a eso establecemos la cronología y la interpretación, ¿no? Bien, otro tema muy grave es que ellos cuentan y además escudan muchísimo en dos consultores externos extranjeros a los que les mandan el material. Bien, pues el material que les envían es exclusivamente el informe de carácter general, de carácter didáctico que les digo que se hizo para la consejera de Cultura y las personas que le asesoraban, ¿no? Entonces, le mandan exclusivamente ese informe, que no es una memoria científica en absoluto, porque si les mandan eso de voto propio, nosotros no sabíamos lo que les habían mandado. Y encima les mandan un resumen del mismo en inglés, que Perrin se queja del mal inglés con el que está traducido el informe, porque claro, para un traductor es difícil los conceptos arqueológicos. Bueno, pues ni se molestaron. Realmente Perrin se queja explícitamente en el informe de ello. Otro tema grave es que yo estoy segura de que, es una opinión personal, pero estoy segura de que les han advertido a ambos de que están analizando una excavación en la que ha aparecido un material
falso, es decir, están condicionando a priori la evaluación de nuestro trabajo. Y un tema ya gravísimo es que Perrin, la verdad es que leyendo el informe de Perrin, es bastante favorable a nuestro trabajo, pese a todo, pese a que le han advertido que es falso, pese a todo. Y en cambio lo que hacen es incorporar determinadas frases o cortan otras, de tal manera que la sensación que sacas al leer, bueno, la sensación, no es lo que se explicita en el informe es precisamente lo contrario, que Perrin ha emitido un informe contrario a nuestro trabajo. Y no es en absoluto así. Y perdona, pero voy a leer alguna de las cosas si la encuentro. Perrin, para que vean ustedes que no me he mencionado. Este informe proporciona descripciones creíbles de secuencias urbanas comunes y corrientes siguiendo trayectorias de cambio típicas desde periodos tempranos a tardíos. Y nos han proporcionado secuencias estratigráficas cuidadosamente documentadas, apoyadas con buena documentación fotográfica y una gama adecuada de dibujos de sección, planos y diagramas estratigráficos Harry Materis. Y voy a otra simplemente porque tenía más. Está claro que las excavaciones han sido generalmente conducidas a muy alto nivel. Alto nivel y se obtienen resultados, es que me emocionó, se obtienen resultados impresionantes. Bien, yo creo que no, entonces yo creo que esto es gravísimo, o sea, el utilizar referes extranjeros y no proporcionarle suficiente documentación y además tergiversar los resultados de su evaluación me parece de una gravedad extrema. Y bueno, en la actualidad ahí tenemos el panorama de que una de las personas que evaluaron nuestro trabajo está en la actualidad excavando el yacimiento. De hecho, en la orden foral que nos expulsaba del yacimiento se especificaba que de la excavación se iba a hacer cargo la Universidad del País Vasco, como efectivamente así ha sido. Entonces yo creo que aquí ha habido un conflicto de intereses clarísimo. No se puede permitir, será legal, pero no es lícito que alguien que va a salir beneficiado de un proceso sea el que ha evaluado a las personas a las que ha sustituido. Máxime cuando el inicio de sus excavaciones fue glorioso, como muchos de ustedes conocen, metiendo una pala excavadora de alto tonelaje en una zona rica, muy rica arqueológicamente hablando, en la que a partir de los 30 centímetros, 35 de profundidad, porque lo habíamos comprobado nosotros con sondeos estratigráficos, aparecía el registro arqueológico de época romana intacto. Y se cargaron, y esto lo afirmo y lo puedo mostrar, que se cargaron patrimonio arqueológico de época romana, todo el que había sobre las estructuras, bajando con máquina en algunos puntos hasta 1,5 metros y en otros menos, porque no había tanta acumulación de tierra. Pero todo ese paquete estratigráfico arqueológico intacto, que era fundamental para el estudio de la ciudad, ha desaparecido mecánicamente hace unos pocos meses, bueno, hace igual ya 2 años, que se me va también la olla con los años. Eso es indignante y ha habido destrucción de patrimonio y nadie ha hecho nada, excepto nosotros, que bueno, nos han hecho muy bien de caso. Y ya está.